Bueno, el día de hoy queremos traerles este video sobre todo lo que vivimos el año pasado, terminando el año con esos correos masivos que llegaban sobre problemas con la periodicidad del IVA, ¿sí? Entonces, primero vamos a hacer un breve recuento de lo que se entiende, pues, cómo se entiende la periodicidad. Entonces, tenemos que irnos al artículo 600 del Estatuto Tributario. Ahí vamos a encontrar que hay periodo bimestral y periodo cuatrimestral. Entonces, el periodo bimestral va a ser para los contribuyentes que tengan ingresos brutos a 31 de diciembre del año grabable inmediatamente anterior, iguales o superiores a 92.000 VTs. Precisiones, que esas VTs van a ser pues, las del año pasado, ¿sí? Y no pues al valor del actual. Y también habla de los responsables del artículo 477 y 481, que son los que pues, tienen bienes exentos. El hecho de que sea bimestral, ¿qué significa? Pues bimestral, como su nombre lo indica, pues es de 2, ¿sí? Entonces van a haber 6 periodos en el transcurso, pues, de la actividad y del año. Incluso, pues, vamos a ver que la presentación no se hace dentro de esos 2 periodos, sino que se hace en el mes siguiente. Entonces vemos acá que el primer bimestre es enero-febrero, se presenta en marzo, y el último bimestre es noviembre y diciembre, y se presenta en enero, pues, del año siguiente, obviamente. El mismo artículo 600 nos establece que también existe el periodo cuatrimestral. Ese periodo cuatrimestral es para los contribuyentes cuyos ingresos a 31 de diciembre del año grabable inmediatamente anterior ya no sean superiores a 92.000, sino que sean inferiores a 92.000 VTs. Entonces acá, cuatrimestre, entonces entendemos que ya no se miran de a 2 meses, sino que se miran 4 meses. Entonces el primer cuatrimestre es enero, febrero, marzo, abril, y al igual que en el periodo bimestral se presenta en el mes siguiente. Entonces, el primer cuatrimestre se presenta en mayo y el tercer cuatrimestre se presenta en enero. Luego entonces surgen inquietudes respecto a, bueno, y si yo soy nuevo, me acabo de constituir, no tengo ingresos del año anterior, ¿cuál es el periodo que debo aplicar? Entonces, esa respuesta la encontramos en el decreto 1625 del DUT, en su artículo 16163. Y pues ahí nos dicen básicamente que va a ser un periodo bimestral. Luego tenemos otro régimencito por ahí que no se nos escape, que es el tema del régimen simple, que acá ya la periodicidad del IVA va a ser anual. Esto pues a muy grandes modos pues, es la regla general, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo me equivoco en el periodo gravable? Es decir, ¿qué pasa si yo soy obligado a declarar IVA de manera bimestral y voy cuatrimestral, o si soy obligado a declarar cuatrimestral y voy bimestral? La respuesta a ese qué pasa la encontramos también en el DUT, en el mismo articulito, pero entonces ya en un parágrafo, y este nos dice que cuando se presenten las declaraciones en periodos diferentes a los establecidos por la ley, no tienen efecto legal alguno, situación pues que en primer momento es muy preocupante. Ahora, apartándonos un poco de esto, tenemos que recordar la existencia de la ley 962 del 2005, que se conoce como la ley antitrámites, específicamente el artículo 43, que nos habla pues de temas tributarios y la posibilidad que tenemos de solicitar a la administración que se haga una corrección, y ojo a esto que es lo importante, sin lugar a sanciones, pues siempre y cuando se cumplan ciertos pues, escenarios. Dentro de lo que establece este artículo 43, establece pues que va a haber lugar a la corrección por ley antitrámites cuando hay un error en el año y o periodo gravable. Entonces ahí ya vemos un poquito de luz en la medida que vemos que el artículo 600 nos habla de periodos del IVA, entonces periodo gravable, bueno, ahí vemos un poco de luz. Luego nos remitimos a la circular 118 del 2005, que es la que regula todo ese articulito 43. Y entonces en esta circular encontramos que la parte que habla del articulito 43, pues se divide en secciones, y la primera de esta sección es en materia tributaria. Y dentro de lo que está regulado, entonces se establece que puede haber una corrección sin lugar a sanción en la omisión u errores en el año y o periodo gravable, tanto en las declaraciones como en los recibos de pago. Entonces acá ya vemos una luz mucho más amplia. Periodo gravable, y artículo 600 nos habla pues, cuál es el periodo del IVA. Entonces ya vemos por dónde va a ir encaminada pues, la posible solución. Entonces, en el momento en que entramos a determinar detalladamente cuáles son los vencimientos, vemos que los vencimientos del periodo bimestral y cuatrimestral llegan a ser concurrentes, concurrentes en la medida de que se cruzan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos en color verde que el cuatrimestre 1 se tiene que presentar en mayo y, por ejemplo, el bimestre 2 se presenta también en mayo. Pasa lo mismo con el cuatrimestre 2 y el bimestre 4 y el cuatrimestre 3 y el bimestre 6.
Entonces vemos que se cruza, tiene la misma fecha de presentación. Bueno, ahora sí al punto. ¿Qué pasa si si se presentó de manera bimestral y era cuatrimestral? Entonces acá puse unas fechas aleatorias que no necesariamente pues tienen que corresponder a la realidad. Entonces digamos por el año 2019, entonces presenté bimestral. Entonces nos vamos para la filita a la izquierda. El IVA bimestral dijimos que eran 6 periodos y entonces se tienen como fecha de vencimiento el 10 del mes 3, o sea, pues de marzo, y que pues presenté o pagué un total de IVA a cargo pues de 100 millones de pesos. Y pues en todos los periodos, para efectos prácticos, puse 100 millones de pesos, ¿sí? Pero resulta que era cuatrimestral. Entonces, en realidad, como el cuatrimestre incorpora básicamente 2 bimestres, pues mi declaración no tendría que haber sido de 100, sino que de 200, y entonces acá viene la particularidad y pues digamos lo importante. Vemos el cuatrimestre 1, cuya fecha de vencimiento era el 12 del mes 5 del 2019. Vemos en la columna que hablamos sobre el tema de bimestral que esa misma fecha también existe y existe para el vencimiento del segundo bimestre. Entonces vemos que ahí se cruza lo que hablábamos anteriormente. Ahora, si nos vamos a lo que nos dice la norma, que como yo presenté en el periodo que no era, eso no tiene ningún efecto, y pues cuando yo no presenté nada, entonces lo que yo tendría que hacer es presentar una nueva declaración, pues incluyendo la sanción por extemporaneidad, ¿sí? En ese orden de ideas, como yo presenté bimestral y era cuatrimestral, pues entonces ahora mi impuesto no va a ser de 100, sino que va a ser de 200, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer el supuesto y acá calculamos la sanción. Entonces dijimos para el primer cuatrimestre, entonces hay una extemporaneidad de 21 meses en el entendido de que en febrero me di cuenta y lo voy a presentar de este año, en 2021, entonces hay una extemporaneidad de 21 meses. Acá en la aplicación de la sanción no aplicamos 640, ¿sí? Entonces, para no enredar el tema, supusimos entonces que 21 meses, pues supera el tope que establece el máximo del artículo 641, que nos habla de la sanción por extemporaneidad, la cual corresponde al 5% por cada mes o fracción de mes de retardo, pues en que yo en realidad presente la declaración. Eso nos daría 205 millones, pero como dijimos está limitado y llega solamente pues a 200 millones. Luego del segundo cuatrimestre tenemos que es una sanción pues también ya no de 21 sino 17 meses y llega pues a un monto límite que está por debajo de 185 millones. El tercer cuatrimestre, 13 meses, esa también está por debajo de 165 millones. Entonces, acá presentaríamos las nuevas declaraciones con una sanción por extemporaneidad y pues saldríamos del problema pagando 550 millones de pesos solamente en sanciones. Y pues ahí miramos el tema del impuesto pues, que ya pagamos, ¿sí? Pero en sanciones solamente 550 millones. Ahora, ¿qué pasa y cuál es la posible solución que le podemos encontrar a esto o una de las que puede ser viable? Resulta entonces que, como lo mencionamos en un principio, se cruzan las declaraciones. Entonces vemos que el primer cuatrimestre era el 12 del 5 y el segundo bimestre fue del 12 del 5. Entonces, ¿cuál es la solución que se pretende? Solicitarle a la administración, mediante pues, la aplicación de la ley antitrámites, que esta segunda declaración de IVA, o más bien el segundo bimestre que yo presenté, me lo tenga en cuenta como el primer cuatrimestre del año. En ese orden de ideas, pues voy a aplicar o voy a solicitar lo mismo para las 3 declaraciones siguientes, ¿sí? Entonces, mi primer cuatrimestre va a quedar pues por 100 millones de pesos, pero en realidad yo sé que entonces no son 100 millones, sino que como reúno las dos va a ser de 200 millones de pesos. Acá, como la corrección antitrámites no tiene ninguna sanción, pues entonces ya mi declaración va a quedar ok. Pero, pues, el hecho de que yo le suba el impuesto sí me va a generar otra sanción, que es la sanción por corrección. Pero ya esa sanción por corrección va a ser de un 10% del mayor valor. En este escenario, pues, va a haber una diferencia de 100 millones de pesos y el 10% de 100 millones de pesos, pues, son solamente 10 millones de pesos. Hacemos lo mismo con las otras 2 declaraciones, pues, solicitamos también antitrámites y que queden, pues, corregidas el cuatrimestre 1, 2 y 3, y aplicamos la sanción por corrección y pues ya solamente va a ser el 10%.
¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, a través de este método, la sanción no va a ser de 550 millones, sino que va a ser de 30 millones de pesos. En este escenario y bajo este presupuesto, vemos entonces que va a haber una diferencia de 520 millones de pesos entre lo que propone la administración, que básicamente es presentar una nueva declaración, y entre la posibilidad de solicitar la aplicación de la ley antitrámites. Esto en la teoría pues suena muy interesante y entonces nos dimos a la tarea de ponerlo en práctica y entonces obtuvimos una respuesta de la Administración de Impuestos. Aclaro que no fue la Administración de Impuestos de Bogotá, sin embargo pues es una respuesta oficial y es algo que ya hoy en día pues se tiene. Entonces, esto fue lo que le llegó al contribuyente como respuesta a su solicitud. Pues la solicitud obviamente la hicimos pues con una estructura ordenada, con parámetros lógicos, pues enunciando todas las normas, etcétera, etcétera, y recibimos esta respuesta. Así llega, y el grueso del asunto, lo que nos importa es esto. En esta respuesta vemos que le están diciendo, en atención a su solicitud de corrección de las declaraciones de ventas 2018 y 2019, por error en la periodicidad se le informa que se realizaron correcciones atendiendo la ley antitrámites así. Y entonces ahí vemos que tuvo total efecto y fue bien visto por la administración lo que solicitamos en ese derecho de petición, lo que solicitamos en esa aplicación de la ley antitrámites. Entonces vemos que acá hay una salida interesante en la medida que uno realmente pues se encuentre bajo los presupuestos de estos errores como cambiantes y que en realidad pues pasan por alto de manera muy fácil. Conclusión para el tema de cuando yo la presenté bimestral y era cuatrimestral, entonces los bimestres 2, 4 y 6 voy a solicitar que se vuelvan cuatrimestrales y ya posterior a que yo tenga la corrección ya hecha por la administración, voy a corregir por la sanción pues, de corrección, aumentando pues, la sanción del 10% y no aplicando un 5% por cada mes de retardo de extemporaneidad, pues en el supuesto que tendría que presentar una nueva, ¿sí? Ahora, la declaración 1, 3 y 5, pues voy a solicitar que se entiendan como no presentadas y me va a quedar ya un saldito. Y ese saldito voy a solicitarle a la administración que se lo impute pues a las nuevas declaraciones cuatrimestrales. Entonces, esta es la solución que le hemos encontrado a este tema que el año pasado nos causó mucho dolor de cabeza, pues es una salida que es interesante y que pues haciendo la comparación entre la sanción de extemporaneidad y la de corrección, sale muy favorable la de corrección. Ahora nos vamos para el otro lado del escenario que de pronto no es tan favorable y es que, ¿qué pasa si presenté cuatrimestral pero resulta que era bimestral? Y entonces acá volvemos al tema del match en la medida que se cruzan las fechas. Entonces acá lo que tendríamos que hacer es solicitar que los 3 cuatrimestres se vuelvan los bimestres 2, 4 y 6. Quedarían faltando el 1, el 3 y el 5, los cuales sí tendría yo que presentar normal y pues liquidarme la sanción por extemporaneidad y pues los respectivos intereses de mora, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema de esta solución? Entonces, como muy seguramente el cuatrimestre incluye los 2 bimestres, pues va a ser un valor mayor y por lo tanto pues va a haber un saldito allá que yo voy a decir, no, pero es que yo pagué más, entonces voy a poder recuperar ese dinero. Ahí tenemos que tener presente ¿qué? Tenemos que tener presente el artículo 589 del Estatuto Tributario, el cual nos dice que cuando se trate de disminuir el impuesto, se puede hacer solamente durante el año siguiente a la fecha del vencimiento pues, de la declaración. Entonces tenemos que mirar si nos sirve o si no nos sirve pues, esta solución. Y finalmente, pues una recomendación, o no una recomendación, sino como un tip en el cual nos hemos fijado, es que en el caso del IVA, es distinto al caso de las declaraciones de retención en la fuente, en la medida que cuando consultamos la obligación financiera, cuando estamos mal en retención en la fuente, nos aparece allá en nuestra obligación la palabra excedente, lo cual pues inmediatamente causa alerta, pues tanto para nosotros como para la administración. Mientras que en el tema del IVA no hay lugar a que aparezca un excedente y si lo presentamos en el periodo que no era, el sistema no lo hace inmediatamente y no lo hace de manera automática. Entonces también puede presentarse el caso de que simplemente no hagamos nada y esperemos pues que se cumplan los tiempos que tiene la administración para pues sancionarme y fiscalizar. Entonces, esto era lo que les queríamos compartir. Espero que les sea de mucha ayuda y pues esperamos haberle dado una posible solución a este tema pues que nos ha traído tantos problemas.